Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más con ustedes aquí en Huella Deportiva, un café con. El día de hoy tenemos un invitado pues que tengo el gusto de conocerlo desde hace mucho tiempo atrás. Ya vamos a saber de quién se trata, pero antes de eso yo quisiera agradecerles a ustedes siempre por ayudarnos a que este proyecto se haga más grande, a que este proyecto siga creciendo y sobre todo a dejarnos entrar en sus dispositivos móviles. Y ahora también, como les decimos siempre, las entrevistas siempre salen a través del YouTube también, así es que si está en el trabajo, si está en la casa, si está y a lo mejor no quiere verlo en dispositivos móviles con la pantalla muy pequeña, pues también puede ponerlo en su televisión y ahí lo puede disfrutar también. Todos los invitados de nuestra Huella Deportiva aquí en el Café Com. Y asimismo agradecer a las instituciones que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes a través de ahora lo que es los medios digitales, ¿no? Los medios alternativos. Así es que queremos agradecerle al municipio de Cotacachi. Con esta administración, Cotacachi siempre se pone bien. Al mercado Hatuxem, en el corazón de Cotacachi, existe un lugar con la tradición, el sabor y la confianza que se encuentra únicamente en el mercado de Cotacachi. Un espacio reconocido oficialmente como mercado responsable con la salud, certificado por el Ministerio de Salud Pública. Y asimismo, tiene el reconocimiento de mercado gastronómico del Ecuador, avalado por el Ministerio de Turismo. Aquí usted encuentra productos frescos, sabores auténticos y la calidez de nuestra gente. Venga, recorra sus pasillos, disfrute su gastronomía y viva una experiencia única. El mercado de Cotacachi, tradición, salud y sabor que nos distinguen. Te esperamos todos los días. A INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabelita, que es este espacio que siempre nos brindan para poder entrevistar a nuestros invitados, a la radio pública de Cotacachi, que también retransmite esta entrevista a través de la 93.5 en FM, al Café Don León, este café que me voy a servir el día de hoy con mi invitado directamente desde Peña Herrera. Nos dice el café de altura, café arábigo de Intac, café tostado molido, es el Café Don León desde Intac, Ecuador, desde la parroquia de Peña Herrera, allá en esa bella zona que tiene Cotacachi, que es la bella zona de Intac, santuario de vida declarado hace un ratito nomás por el Consejo Municipal de Cotacachi, y también a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Con estos anuncios vamos a ponerles un pequeño videito nada más de lo que ha sido nuestros auspiciantes y enseguida ya volvemos con nuestro invitado del día de hoy. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Muy agradecida ya que el muro del estadio y el cerramiento, ¿por qué nos hemos enfocado principalmente en el mejoramiento del estadio? Pues como es conocimiento de todos, de todas las comunidades, el estadio es la principal fuente de ingreso de la comunidad. En cuanto a la planta de tratamiento de las aguas servidas del biodigestor, con una meta de beneficiar a más comunidades del sector de Yanayacu. ¡Viva San Martín! La comunidad de San Martín fortalece su infraestructura sanitaria y deportiva. Inauguramos la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales, una acción clave para el manejo responsable del agua y la protección de nuestro entorno natural. Esta obra incorpora un nuevo sedimentador, piscinas con filtrado biológico y mejoras en el sistema de descarga cumpliendo con los estándares ambientales. Además, celebramos la construcción del muro de contención y el cerramiento del estadio comunitario, un sueño hecho realidad para deportistas, niños y familias que ahora cuentan con importantes obras que mejoran la calidad de vida de las y los cotacacheños. Que nosotros nos sentimos muy dignos porque hemos hecho un trabajo que ustedes han visto por todo lado, y cuando no se roba,
la plata alcanza. Y por eso nosotros siempre vamos a estar diciendo, ustedes San Martín y nosotros acá como autoridades, juntos para vivir bien. Yupaychan. Amigos y amigas, volvemos con ustedes y lo prometido es deuda, pues no. Ahora les voy a presentar al invitado de esta semana, como digo, siempre invitados relacionados con el deporte, invitados de lujo, siempre aquí en Huella Deportiva, y esta semana no puede ser la excepción, pues no. Quiero agradecerle y darle la más cordial bienvenida, sobre todo agradecerle por el tiempo que se ha dado. Sabemos que las ocupaciones son fuertes dentro de lo que es su actividad laboral también, pero se ha dado el tiempo el día de hoy a mi buen amigo Iván, el Sambo Endara, ¿no? Si a veces alguien pregunta por Iván Endara, muchas veces se van a confundir, inclusive me parece que hay un piloto también que se llama Iván Endara, ¿no? Pero si decimos el Sambo Endara, todo el mundo va a saber de quién se trata. Zambito, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, gracias por darte este tiempo de contarnos tu historia deportiva. Gracias a ti, Tocayo, ¿no? Iván, igual. Sí, igual agradecido por tomarnos en cuenta en esta entrevista que bien o mal hace realzar el deporte que nosotros vivimos anteriormente, pues en nuestra época de jóvenes. Ahora pues un poco adultos, pues contamos la historia de la manera vivida. Niños, jóvenes, creo que es lo más bonito es que esa niñez y esa adolescencia, esa juventud, se vivió alrededor de una pelota de fútbol, ¿no? Sí, obviamente desde niños. O sea, yo recuerdo muchas anécdotas desde muy pequeño, empezando de escuela, en la Simón Bolívar, campeonatos, siguiendo creciendo, selecciones de Imbabura y bueno, en fin. Un Ahora otavaleño de nacimiento, pero cotacacheño, ahora ya juraste la bandera y todo, porque ya prácticamente te radicaste acá, ¿no? Sí, ya llevo ya prácticamente viviendo acá 22 años, hermano. Otavaleño, sí, siempre. Otavaleño, pero ya digo, a la fuerza le hicieron jurar acá la bandera. A la fuerza, hermano. Sambo, ¿dónde crees tú que tiene el punto de partida de esta locura que fue el fútbol? ¿Qué es el fútbol? ¿Qué te cuento, hermano? A lo menos no, mi experiencia en sí empieza desde muy pequeño. Como te acabo de mencionar, pues de escuela, en la Simón Bolívar, que prácticamente fueron muchos los jugadores hasta ahora que son amigos, ¿no? Que empezamos desde ahí, campeonatos escolares, que eran en ese tiempo fuertes. Me acuerdo que siempre era la Simón Bolívar con la 10 de agosto. No sé si tú estabas en el... No, yo en la Católica, medio aniñado. Ah, ya. Entonces era siempre de esos encuentros medios agradables. Que nada, pues que como se dice vulgarmente, nos rajábamos para poder ganar, pues en ese lapso de niñez que teníamos. Y sí, bonito. ¿Seguiste los pasos de alguien tú, de tu familia, por el fútbol o rompiste más bien ese tema de que no haya habido alguien que le guste el fútbol y que tú empezaste a sentir ese gusto por el fútbol? ¿O tenías ya un ejemplo a seguir? Sabes que prácticamente yo ya de unos, 20 años, me contaron, ¿no? Que mi papá también fue futbolista, pues, en ese sentido de la Tabaliba. Ya. Igual perteneció a la selección de Otavalo. Entonces sí, creo que fue un
un ejemplo, no a seguir, porque bien o mal él ya tuvo su época un poco grande, pero sí un ejemplo para poder seguir en esto que es el fútbol. O sea, prácticamente estaba en los genes Sambo. Yo creo que sí. ¿Sí, no? Yo creo que sí. ¿Qué es el recuerdo? ¿Dónde vivías en Otavalo? ¿En qué parte de Otavalo vivías? Yo casi siempre viví por el sector del Empedrado, Ya. justo casi a la salida de donde el Pérez, a la Panamericana. Entonces te quedaba muy cerca ahí la plaza Arance, pues, ¿no? Plaza Arance. Me imagino que ahí eran las... Siempre. el fútbol. Nosotros debatíamos de ahí, y no solo con de edad de uno, ¿no? Sino que yo me metía a jugar ya con grandes. Yo me acuerdo que tenía unos 10, 12 años y jugaba con jóvenes de 20, 25, hasta más años. Y se aprendió Ya. se aprendió bastante. ¿Qué recuerdo te trae esa época, esa primera experiencia ya con el fútbol, la Plaza Sarance, los vecinos? ¿Qué recuerdo te trae? Siempre se juega con el vecindario y nada, pues son anécdotas diferentes. Imagínate que yo me hacían jugar de arquero. ¿Ya? Te cuento. Me hacían jugar de arquero y chuta, había un señor, un zurdo que pateaba, pero una bestialidad. Y como yo era arquero, pues pateé una pelota y me pega, pero justo en las manos, y se me vencen las manos y me da, pero En la en cara. plena nariz, hermano. Entonces yo salí sangrando y todo, pero igual, o sea, así es el fútbol, chuta, que te golpean, que te abollan, pero tienes que seguir dando. Eso en el barrio. Y en el barrio había compinches, había el pana por ejemplo, que te pasó eso y dijo, vamos, te ayudamos. ¿Quién era ese amigo? ¿Sabes qué? Más que amigo era mi hermano. Ya. Mi hermano mayor también jugaba súper bien. Lastimosamente él no le quiso hacer Una oficio profesión, como ajá. profesión. Pero entre los dos íbamos a pelotear ahí. ¿Ya? ¿Qué diferencia había con tu hermano de edad? Casi 3 años. 3 años. 3 años. Ah, pero era Claro, como, pues. como seguiditos, ¿no? Sí. Ya. Vas a la escuela, te encuentras con la Simón Bolívar y me imagino que ahí también haces liga con los futbolistas. Los de esa época sí. No recuerdo muy bien realmente cuáles eran los compañeros, pero sí recuerdo esa época que, como te digo, ¿no? O sea, fueron selecciones de la escuela que participamos en interescolares, y no solo en Otavalo, sino que íbamos a Ibarra, íbamos a Tuntaki, y dejábamos bien puesto pues, el nombre de la Simón Bolívar, ¿no? En ese entonces, la más ratificada. ¿Quién era el profesor que les inculcaba el tema de jugar, de rajarse? Porque yo digo, esa época, me parece que me llevas con un par de años, ¿no? Más o menos, Sí. más o menos, no es mucho. Debes tener, ¿cuántos? ¿Desde qué año eres? ¿Del 88? 82. Del 82, perdón, del 82. Claro, estamos hablando de que tienes 3 o 4 años más que mí. Pero en esa época a nosotros no había más distracción que el tema de salir a jugar, pues salir a jugar fútbol. Y después de la escuela era igual. O sea, esperabas la hora de recreo para ganar la cancha y cuando eras pequeño tenías que aguantar a jugar en un rinconcito, pero cuando ibas así creciendo, ya ibas teniendo la cancha que era la cancha de los grandes. ¿Era así en la escuela Simón Bolívar? Realmente espacio no había mucho, ¿no? Pero sí, como siempre, como en todo. Realmente era así, que cuando eras pequeño pues te hacían a un lado, que no te dejaban jugar y un espacito pequeño, pero de poco a poco ya se fue ya uniéndose más a los grandes, porque siempre se ha tratado de competir. Es lo importante competir porque los más grandes ya saben más, ya te meten más fuerte y bueno, en fin, hay uno también ya se va haciendo al dolor, como se dice, porque esto es así. O sea, te dan un puntapié, una patada, un codazo. Pues, Un balonazo. Obviamente. ¿Ya? Obviamente, y así se ha venido jugando. El tema que te preguntaba, ¿cuál era el profesor que les inculcaba ese tema? ¿Recuerdas? ¿Quién les...? ¿Sabes que era casi todos que iban a ver los partidos? No recuerdo de alguien específico, pero sí era el rector el que nos motivaba, ¿no? No recuerdo el nombre del señor en este momento, pero... Se ponía al hubo una frente y les ocasión, gritaba. ajá, sí, hubo una ocasión que dijo, como te acabo de mencionar, con la escuela 10 de agosto, que era casi los enfrentamientos más fuertes. Decía, dale muchacho, vos puedes y te doy, qué sé yo, 5 o 10 sucres, no me acuerdo si era sucres o dólares, pero nos motivaba de esa manera y nosotros pues vamos y al final en verdad sí nos daba pues así una recompensa ¿Ya? para podernos... Te premiaba entonces. Exacto. ¿Ya? ¿Y quiénes eran los rivales? Pues porque tú hablas de la escuela 10 de agosto, por ejemplo. ¿Y quién era el que Por ejemplo, movía la pelota? Al que ahí? más recuerdo en la 10 de agosto y compañero en el nacional mío fue Marco Andrade, pues. Ah, ya. Él estuvo ahí. O sea, son de la Claro, misma leva. de la misma casi. leva. Ya. La misma leva, claro, desde el 82 yo también.
Qué bueno, ¿no? Y después me parece que los dos, ya vamos a tapar ese tema, pero como que se van a probar suerte en Quito. Marco se queda ahí en el Nacional, tú también tienes un roce con Liga de Quito también. Eso ya vamos a conversar después. Em, Pasa la época de la escuela y tú descubres que quieres hacer del fútbol algo más que un tema de un pasatiempo. Y ya no era el hecho, no digamos de una profesión, sino más bien dedicarle un poco más de tiempo al fútbol. Y me parece que entras a la escuela del profe Luis, ¿no? ¿Cómo es esa llegada para allá? Sabes que prácticamente, bueno, después, no, estando en la escuela, yo creo que sí recuerdo que ya fui a entrenar con profe Luis Jaramillo, que prácticamente creo que no soy el único que agradezco ese tipo de enseñanzas, porque hasta ahora lo hace y lo hace perfectamente. Y es por eso que hemos salido a algunos prospectos, ¿no? Ya más allá del fútbol barrial, del fútbol de Amateur. colegio, del fútbol amateur, ajá. Entonces, sí, yo creo, si no me equivoco, yo a los 10, 11 años ya formo parte de la escuela de fútbol. Llegas y ahí te topas con los que algún rato eran los rivales. Exacto. ¿Ya? ¿Cómo es la llegada? ¿Cómo llegas allá? Yo recuerdo que prácticamente llegó una tarde, como entrenábamos en el Coliseo, siempre a fútbol sala. Y bueno, ya yo llegué, los únicos que recuerdo en ese rato, tal vez Marco Andrade, estaba Jorge Huertas, estaba tu hermano, Diego, estaba, bueno, gente ya un poco más experimentada, que prácticamente de a poco ya vamos ya llevándonos. Miguel Aceldo era Claro, de tu Miguel edad Aceldo ¿no? también estaba en la escuela de fútbol y era compañero. Él fue compañero de la liga, pues. Ya. Y llegas y te topas ya con la realidad de cómo es de entrenar el fútbol, porque digamos que hasta ese momento tú no habías tenido esa oportunidad digamos, entrenar formalmente el fútbol. Jugabas, te divertías, pero no tenías, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? El profe Luis, a ver, borde interno, a ver, borde externo, a ver con el empeine, a ver la cabeza, el gesto técnico, lo que siempre decía, la visión periférica, ¿no? Recordarás. ¿Cómo ya te empiezas a meterte en ese mundo? ¿Cómo te sientes tú, por ejemplo? Como te digo, o sea, yo llegué y nada, o sea, fueron cosas nuevas, ¿no? Obviamente para alguien que solo fue de niño para jugar un campeonato así, se tenían las condiciones, profe Luis me recibió de la mejor manera, igual y fue de poco a poco enseñándonos, como tú dices, de los gestos técnicos, la vista periférica y de poco pues vamos ya formándonos para tener una visión ya diferente, si es que realmente tienes condiciones pues, para llegar a algo. ¿No te habías topado antes con el profe Luis? Nunca. Nunca, o sea, esa era la primera vez, ¿ya? ¿Qué crees que vio él? ¿Qué crees que vio él cuando vio al pequeño Iván Endara ahí? ¿Qué crees que él pensó? ¿Te animarías a decir algo? ¿Te animarías a ponerte en la cabeza de él y decir, bueno, ¿qué vio? ¿Vio un chico tímido, introvertido, que no conversaba mucho, o más bien era el que molestaba, el que ponía la chispa? ¿Qué crees que vio? Sabes que al principio, pues, del primero creo que ver las condiciones que tiene, Ya. obviamente. Y después pues, te va formando, ya te da la confianza. Si bien es cierto, yo recuerdo, y tú sabrás que mi apodo siempre ha sido el doctor, ¿no? El doctor. El doctor, yo tenía el apodo, pues, ahí en la escuela de fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué no he sabido? O sea, Mira, lastimosamente, yo no sé qué Llegaba es lo que pasó, tarde, pero pues. llegaba unos 5 o 10 minutos tarde. Y no te desmotive ni se desconcentre, así era, ¿no? Exacto, sí, y en verdad era así, pues, y siempre el doctor ya viene, y yo, no, pues, no me sentía mal porque bien o mal, de cierta forma, como te digo, a pesar de todo eso, sí me tomaba en cuenta, y casi siempre lo he hecho. Y como te digo, agradezco de esa forma porque da la confianza, ¿no? Que realmente tienes las condiciones suficientes para seguir entrenando en el En el ámbito tema de deportivo. las condiciones, ¿qué crees que vio? ¿Qué tenías tú? ¿Cuáles eran tus cualidades en el fútbol? Como te digo, o sea, tal vez él vio las condiciones físicas porque yo siempre he sido grueso. También tenía una fuerte disparo. Pegada, ¿no? Sí, yo recuerdo Ajá, mucho. sí eso. tenía un fuerte disparo de pelota y nada, o sea, igual todo en sí, las condiciones que uno va ganando de poco a poco. Al principio tal vez no te tiene fe, ¿no? Pero después ya tomando confianza. ¿Te esforzabas? ¿Te esmerabas? Lógicamente. Sí, Todos los días. Todo el tiempo. Todo el tiempo. todos Ya. los días. ¿Quién era el referente, por ejemplo, ahí? ¿A quién decía, por ejemplo, tú ya viendo cómo entrenaban y todo, decías, a ver, ojalá me toque con él la pareja o
ojalá esté en el grupo de él. ¿Quién era, por ejemplo, ese referente que había? Sabes que no había tanta preferencia, Ya. porque todos tenían muchas cosas. Ya. Estaban a nivel realmente de cualquiera que te tope de pareja para hacer cualquier ejercicio por la ciudad. Eso en la escuela de fútbol. Pero de ahí se da un paso también por el tema de la selección de Otavalo, ¿no? Y me parece que es fundamental el hecho de pasar por la escuela del profe Luis, porque, como tú dices, es el tema ya de la formación, no solo en la formación, como tú dices, de táctico, técnico, físico, sino más bien en la formación también ya como un deportista, ¿no? Porque él le hace creer a uno que es un deportista de élite, ¿no? De un deportista que puede ser más que un deportista, que puede llegar a ser más allá. Pero ya viene el tema de que se conforman la selección de Otavalo, la selección de Imbabura, y tú tuviste la oportunidad de ser parte de esas elecciones. Sí, obviamente como te mencionaba, pues ya después de un proceso de tal vez de un año y medio, ya tuvimos la oportunidad de formar parte de la selección de Imbabura. Yo recuerdo que estábamos en la selección de Imbabura sub-12, luego pasamos a la sub-14, pasamos a la 16, y bueno, fui ratificado, como se puede decir, ¿no? De cierta forma, por las condiciones que se tenían. Y no solo yo, sino que fueron algunos otavaleños que llegaron a eso. Pues. ¿A quién recuerdas, por ejemplo? ¿Con quiénes eran allá los panas de Otavalo? Por ejemplo, yo me acuerdo que estaba el Mono Aguilar, Ya. arquero, igual Marco Andrade, y Otavalo, ¿quién más estaba? Si no me acuerdo, también en una temporada que también estaba Diego Aguilar, Patricio Viñachi, fueron algunos realmente Ya. referentes de la... ¿Y se juntaban así para irse o era cada uno por No, su lado? siempre íbamos juntos, ¿Sí? pues, claro, obviamente, pues no, muchachos pequeños realmente y teníamos que ir en Y ahí, grupito. por ejemplo, ahora digamos, ¿no? Eso también es una cosa que yo siempre me he puesto a pensar, digo yo. Ahora, por ejemplo, nosotros los padres de familia de esta época, los padres de familia, ¿qué seríamos? Millennials, centennials, ¿no? Tenemos mucho recelo de que los niños, las niñas vayan solos a la escuela o vayan solos o se desplacen solos, ¿no? Por el tema de inseguridad y por todas las cosas que se escuchan ahora. Pero prácticamente nosotros era ir a Ibarra solos, regresar solos y prácticamente hacer casi todas las cosas solos, ¿no? ¿En esa época fue así, Iván? Claro, sí, o sea, como te digo, nosotros nos juntábamos en el terminal, cogíamos el bus, directo a Ibarra. Al terminal. Y ¿De ahí a dónde entrenaban? prácticamente quedaba a una cuadra en Ferro Norte. Ah, ya. Ahora el terminal, terminal. sí, ajá, pero el terminal quedaba a una cuadra prácticamente de Ferro Norte. Claro, era el terminal que daba donde era el colegio Ibarra. Más o menos, Al claro, frente, sí, por ahí claro, al frente. sí, ajá. ¿Y qué? Pues una cuadra, 2 cuadras que teníamos que caminar para Ya. llegar ya al entrenamiento. Ya. Entonces, Pero me íbamos imagino juntos, que ahí era íbamos juntos. historias de contar esta vida y la otra, ¿no? Porque Obviamente, anécdotas y casos y cosas que nos pasaron que eso queda ya en el recuerdo. ¿Qué tal la experiencia en la selección de Imbabura? Ya toparte fuera del medio, porque por ejemplo, uno, digámoslo así, ya en Otavalo ya se conocía, ¿no? Decía, bueno, hay que cuidarle a él o hay que tener cuidado con tal persona, él es bueno, él por acá toca jugar porque por ahí a lo mejor tenemos alguna necesidad, alguna posibilidad de llegar al arco. Pero ir a Ibarra y ya era toparse salir de tu zona de confort, ¿no? Ir a Ibarra era ya toparte con gente que ya inclusive tenía más proceso que uno, que ponía muchas más ganas que uno, que obviamente tenía más condiciones inclusive que uno, ¿no? ¿Cómo fue toparse ya con la gente ya de Ibarra y pertenecer a una selección Imbabura? ¿Sabes qué? Más allá de solo de Ibarra, iba a todas partes de Imbabura, sí. Iba gente de Ibarra, de Atontaki, de Chota, de Tulcán. O sea, sí fue un proceso fuerte realmente, porque como tú hablas, o sea, uno tiene más condición de otro tiene en el puesto que juega, o sea, tal vez esté en el tuyo, que bien o mal, tú le ves y dices, Chota, es medio complicado bajarle del puesto, pero no. O sea, fue como te digo, todo es un proceso. Realmente en todas las etapas del fútbol donde estabas, es un proceso para que tú sepas ganarte pues del puesto. De eso se trata. ¿Quién fue tu entrenador ahí? A ver, si mal no recuerdo, empezamos con el profe Yepes, Juan Yepes. Juan Yepes, selección de Imbabura, claro, en ese entonces. De ahí sí teníamos compañeros igual que jugaron profesionalmente. Pues, Ya. en la selección ¿A de quién Imbabura. recuerdas, por ejemplo? Ponte era el Conejo Isa. Allá. También fue compañero de la selección de Imbabura, fue el Chalá, Darío Chalá,
fue le decíamos el oso, ¿qué es el apellido? No recuerdo, son algunos nombres que se me traen en la mente que... Ellos eran parte de la selección de Imbabura. ¿Cuál es el proceso que vives tú ahí? ¿Jugaban fuera, jugaban lejos, viajaban o jugaban solo aquí? ¿Cómo fue el proceso de la selección de Imbabura? Porque me dices que has pasado sub-12, sub-14, sub-16 y claro, de todos esos había torneos, me parece que casi anuales, ¿no? O casi cada 2 años. ¿Cuál fue ese proceso? Si mal no recuerdo, el primer campeonato que teníamos pues fue en Ambato. ¿Ya? Viajamos a Ambato. ¿Todo el tiempo en Ambato? Claro, todo el tiempo en Ambato. ¿Ya? Todo el tiempo Y ahí en también Ambato. debe haber locuras y anécdotas porque... De muy pequeños, o sea, no son muchas locuras, más bien anécdotas del viaje, de la estadía, de pisar un estadio diferente, de conocer la ciudad, que casi nunca vas, ¿no? Obviamente de pequeño, ¿no? Tus papás tal vez no tienen los recursos, no puedes por escuela, colegio, qué sé yo, no poder ni a Quito, por ejemplo, pero ya irse a un lugar ya para nosotros, pues lejos, pues hermano. Claro, y hospedarte en un hotel. Claro, pues que no conoces y esperar a que vaya el estadio diferente al de acá y bueno, sí, son cosas que uno recuerda. Que en esa época el tema también era de que la competencia era fuerte, ¿no? Porque, digámoslo así, tú nombras que hay personas que de las selecciones de las provincias salían al fútbol profesional. Ahora casi no se ve eso, porque más bien ha dado un giro total el tema del fútbol y más bien hay los de equipos ahora más bien vienen a hacer una especie de scouting para, digamos, captar a las personas o a los clubes, digámoslo así, a los niños o a los adolescentes que tengan condiciones y les llevan. Pero antes, por ejemplo, esos torneos eran semilleros, pues, ¿no? Eran donde te ojeaban, te decían, mira, hay que tenerle en el ojo a este chico porque tiene condiciones. ¿Eso pasó contigo, Iván? Como tú mencionas, en esa época era así, pues. O sea, no había gente que venga a verte, sino que tú debías mostrarte donde vayas para tener una oportunidad luego, pues. Y como tú dices, de un tiempo acá, pues se ha dado más oportunidades a los muchachos, a los chicos que se sienten más a gusto, como tú dices, trabajando o jugando qué sé yo, aquí mismo en Cotacachi o en Otavalo, que se siente más, como te digo, con más confianza de mostrarse. Que es súper complicado ir a otro lado y mostrarte ante centenares de muchachos, que es más difícil realmente, porque no te sientes en el confort de estar en tu tierra, por último. Bueno, vamos a regresar con ese tema, Iván. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero volvemos con ese tema de tu paso por el tema del fútbol profesional. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Cuál fue, por ejemplo, la reacción de tus papás? Porque al final eso también contaba en esa época, ¿no? Contaba el hecho de ir y decir, mira papá, sabes que hay esta oportunidad, quiero ver si es que lo logro, si es que se puede. Y por ahí ha habido personas que, por ejemplo, han dicho, mira, sabes que no, estudia, ten tu profesión. Vamos a ver después de la pausa qué pasó con la historia de Iván Endara. Iván el Sambo Endara está acompañándonos el día de hoy aquí en Huella Deportiva, en un café con Iván Endara, nos está contando su historia deportiva. Queremos agradecer nosotros a las personas que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes, al municipio de Cotacachi, al mercado Hatuxem, ahí nos Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, como digo, a Comercial Isabelita, a la radio pública de Cotacachi, vive la radio pública de Cotacachi, al Café Don León y a la cooperativa de Recrédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Volvemos en un ratito con la parte final de esta entrevista. Muy agradecida, ya que el muro del estadio y el cerramiento, ¿por qué nos hemos enfocado principalmente en el mejoramiento del estadio? Pues como es conocimiento de todos, de todas las comunidades, el estadio es la principal fuente de ingreso de la comunidad. En cuanto a la planta de tratamiento de las aguas servidas del biodigestor, con una meta de beneficiar a más comunidades del sector de Yanayacu. ¡Viva San Martín! La comunidad de San Martín fortalece su infraestructura sanitaria y deportiva,
Inauguramos la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales, una acción clave para el manejo responsable del agua y la protección de nuestro entorno natural. Esta obra incorpora un nuevo sedimentador, piscinas con filtrado biológico y mejoras en el sistema de descarga cumpliendo con los estándares ambientales. Además, celebramos la construcción del muro de contención y el cerramiento del estadio comunitario, un sueño hecho realidad para deportistas, niños y familias que ahora cuentan con importantes obras que mejoran la calidad de vida de las y los cotacacheños. Que nosotros nos sentimos muy dignos porque hemos hecho un trabajo que ustedes han visto por todo lado. Y cuando no se roba, la plata alcanza. Y por eso nosotros siempre vamos a estar diciendo, ustedes San Martín y nosotros acá como autoridades, juntos para vivir bien. Yupaychan. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde 500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente con ustedes. El día de hoy estamos conversando con Iván Endara. ¿Todavía sigues practicando el fútbol, Iván? ¿Sí? ¿Hay ratos? Hay ratos. Lastimosamente sufrí una enfermedad que me alejó un poco de la Ya vamos a conversar sobre eso también. Agradecemos al municipio de Cotacachi, al mercado Hatuxem, a Inos, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter La Bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabelita, a la Radio Pública de Cotacachi, al Café Don León y a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Nos habíamos quedado en esta parte de tu vida, Iván, en la que integras las selecciones de Imbabura, pero fuera de micrófonos me comentabas un poco sobre esta condición y esta situación de pensar en el fútbol ya como una profesión. Pero antes de eso me decías que ustedes, como parte de esas selecciones de Imbabura, también pudieron tener o participaron de un microciclo de la selección del Ecuador aquí en Imbabura. Cuéntame un poquito sobre eso. Como te comentaba, fue igual, si no recuerdo, de más o menos 16 años que igual estuvo al frente del profe Juan Yepes, que fue un microciclo aquí en Imbabura, de una preselección de Ecuador, que igual entrenamos en Ferro Norte igual, las únicas canchas que había y era el espacio suficiente para poder hacerlo. Entonces hubo ese microciclo, más o menos, si mal no recuerdo, unos 4 meses más o menos, que estuvimos en ese microciclo y prácticamente fueron ya más gente, más experimentada, de mayor, no se puede hablar de jerarquía, no, sino de mayor condiciones para formar ese microciclo. Pero, o sea, ¿tú quieres decir que gente de todo el Ecuador vino a un microciclo acá a Imbabura o solo era gente de Imbabura? Más gente de Imbabura había aquí. Como te acabo de comentar, también estaba Stalin Salas, que también es un buen jugador. Y conformamos ese microciclo de la preselección. Ya.
De ahí partes y creo que ya te quedas ya con la espinita de por qué no intentar en el tema del fútbol profesional. ¿Cómo tomas esa decisión? Sabes que, como siempre, nosotros íbamos a entrenar en la escuela de profe de Luis Jaramillo. Y nada, o sea, yo un día cualquiera le digo, profe, a Luis Jaramillo, le digo, profe, yo creo que ya es hora, pues, de probar suerte. ¿Y qué le parece? Le digo, porque siempre es importante la opinión de quien te entrena, ¿no? Entonces le digo, profe, ¿qué le parece? Y él me dice, ¿sabes qué? Espérate un poco. Me dice, espérate unos 6 meses, dale un poco más de condiciones, vamos a hacer un trabajo diferenciado y veamos qué pasa. Le digo, no, es que pues, esperar 6 meses, esperar un año, porque ya empezaba pretemporada de los equipos. Y vos sabes que en medio campeonato es un poco complicado hasta para probar suerte en cualquier equipo ya profesional de Quito. Entonces le digo, no, pues es mi decisión esa, más bien quiero que usted me apoye y me voy. Entonces fue eso, las palabras y en sí ese día recuerdo que me dijo eso, pero yo tenía la confianza suficiente. Pues, ¿A dónde fuiste? ¿A dónde pruebas suerte? Luego de eso, pues conversé con mi papá. Yo no conocía Quito. Conversé con mi papá y él es el que me da el puntapié inicial, como se dice. Me dice, vamos, yo te llevo. Me lleva un día lunes y vamos al complejo de Nacional. Ya. Vamos al complejo de Nacional. Y me dice, ya estamos aquí, ahora ya depende de ti. Entonces vamos, entramos y entro a las canchas de las inferiores y me encuentro, pero parecía escuela, hermano. O sea, era vos veías como hormiga a los jugadores que estaban por jugarse. Y, o sea, te entras a Adrenalina, esa adrenalina, miedo. claro, pues de que tal vez encuentre a alguien con más condiciones que tú, que solo sea de tu estadía como de paso. Pero no, pues tenía la confianza suficiente de tus capacidades que venían formándose desde muy pequeño. Ya. Llegas a Tumbaco, al Nacional, ¿no? Tumbaco. ¿Por qué el Nacional? Hincha tu papá del Nacional, me imagino. Yo creo que fue eso que realmente empezamos por ahí. Ya. Sí, yo creo que fue eso que dijo, no, vamos al Nacional, y yo digo, bueno, chao. ¿Y cuál es tu conclusión de ese primer día, de esa primera experiencia, digamos así? ¿Qué tal te fue? ¿Cómo te sentiste? Aparte del tema de los nervios, que me imagino que son lo que prima, ¿no? en ese momento, porque si antes saliste de aquí, de tu zona de confort, yéndote a Ibarra, allá era peor, ¿no? Era saber de que hay gente allá sí de todo el Ecuador queriendo probar suerte. ¿Cómo era cuando saliste del complejo? ¿Qué pensabas? ¿Qué decías? O sea, una vez ya salido del complejo tenía un poquito de más de confianza porque, como te digo, o sea, en ese día formaron, si mal no recuerdo, 5 equipos. Imagínate, son 60 muchachos que estábamos probando suerte. Entonces, uno con los nervios, ¿no? Pero después de ya entrar a la cancha, a probarnos, y bueno, en fin, siempre empiezas tú esperando, ¿no? O sea, tu oportunidad. Esperando, sentado ahí en el graderío y decía, ¿quién juega qué sé yo, de volante? Alzaban la mano, si quedaban los 5. ¿Quién juega de medio? Y así mismo, de la misma manera. ¿Quién juega de lateral? Y así. Entonces, a mí me tocó, si mal no recuerdo, en el 4.º equipo, conformando de poco a poco los diferentes equipos para que haga un partido de 20 minutos. En 20 minutos tú tenías que demostrar lo que sabías. ¿Qué edad tenías de ahí? 17. Ya. 17 años. ¿Y qué tal te fue en el primer Eso te digo, o sea, me fue bien porque prácticamente nosotros salíamos, los 11 que jugábamos, salíamos, nos sentábamos ahí y decía, tú sirves, tú no sirves, tú sirves, tú no sirves, tú sirves, tú no sirves. Tú sigues, tú sigues, Entonces, tú sigues. ajá. Entonces, no, pues creo que vieron condiciones en mí que me dijeron, tú vienes mañana. Ya. Entonces salí ya después de tanto nerviosismo, pues ya salimos ya con mi papá que me esperó hasta el fin. Salimos ya un poco contentos, ¿no? Que realmente sí valió la pena la espera y tenía las condiciones para seguir entrenando. ¿Siempre jugabas de volante? Siempre Sam? jugaba de volante. Volante de contención. Ya. Por tu contextura. Yo creo que sí, ¿no? Por el... No se jugaba brusco, sino que sí se tenía... Era fuerte, el fútbol era fuerte. Sí. Para jugar en tu posición había que ser fuerte. Había que tener, y no digo fuerte en el mal sentido de la palabra, sino que había que romper el juego del rival, ¿no? Entonces había que tener las condiciones de, por ejemplo, sacar una pelota fuerte, ir fuerte al balón, porque en ese tiempo yo recuerdo que todavía se llegaba a jugar con el número 10, pues, ¿no? Claro. Entonces tu labor era que él no brinde el juego a los delanteros. Te llaman al día siguiente.
¿Vas contento? ¿Vienes, regresas hacia acá a Otavalo? ¿Te quedas en Quito? ¿Qué haces? O sea, nos llaman al siguiente día y bueno, digo, no, pues al siguiente día ya como que vamos a conformar ya parte de, pero no, o sea, me encuentro con el mismo cuadro, Otro 100 montón de muchachos. Y digo, chucha, ¿y ahora? O sea, ¿qué hacemos? No, yo digo, bueno, como a mí ya me escogieron, o sea, un poco más tranquilo, pero no. O sea, igual, la misma metodología, tú. Pasamos en eso casi unos 4 días, unos 5 días. Pasamos casi una semana, pues, prácticamente Quito? de prueba. Ajá, en Quito. O sea, iban y venían. O sea, no, pasamos en Quito realmente con mi papá. Ya. No viajábamos todos los días. Pasábamos allá en Quito, como tiene una hermana allá, pasábamos en la casa de la hermana de mi papá, mi tía, ¿no? Entonces íbamos todos los días y como te digo, nos encontramos con el mismo cuadro, con 60, 100 y más muchachos que bien o mal tenían que probar suerte, pues. Y como a ti ya te escogieron, entonces tenías como un poquito De preferencia. preferencia, pero ni tanto porque igual te hacían jugar y tú no sirves. Gente que al primer día le escogieron, al tercer día se Ya se fueron. Ajá. al tercer día ya no lo escogieron, pues porque vino otro muchacho con mejores condiciones. Entonces pasó la semana y después dijo, bueno, creo que era un viernes, dijo, bueno muchachos, estábamos casi 25 muchachos de todos los que pasamos de ese ciclo de la semana para poder demostrar nuestras condiciones, ¿no? Entonces dijo, de todos ustedes van a quedar únicamente 5. Y yo así, bueno, nos veamos. Entonces cogieron y los nombres y en esos estaba yo, pues. Ya. Ya, chévere, entonces ya, de ahí pues ya fue ya algo diferente que formaste parte ya del club. Ya pasas a formar parte del Nacional. Sí. ¿Qué cambió? Totalmente, porque aparte de esa semana venían más muchachos a probarse, pero tú ya estabas ya, aparte ya estabas diferenciado, ya estabas con el grupo, ya pertenecías a las inferiores de Nacional, a la sub-18, ya estabas con muchachos que ya pertenecían al club. Entonces ya no te preocupabas del resto, porque ya te dieron las condiciones para pertenecer al club. Ya. Entonces ya fue la satisfacción y la tranquilidad de que ya diste el primer paso, que era conformar y pertenecer al club. ¿Cuál era el siguiente paso? Mantenerse. Ya. Siempre. En este caso del fútbol no es de, como dicen, no, fácil es de entrar y difícil mantenerse. Difícil es de entrar y difícil es mantenerse, porque hay muchachos con muchas condiciones. Pues. Ya. Muchas condiciones. Y te hablo de muchachos que bien o mal, como te acabo de mencionar, en ese entonces también estaba, como te digo, ya le encontré a Marc Conrad, que ya estaba ahí. Ah, él ya había llegado. Él ya había llegado ya hace un año atrás o 2 años atrás, no recuerdo, pero ya estaba conformando la sub-18 nacional. Ya. Todo un paisano conocido y amigo ahí, entonces ya como te sientes un poco más tranquilo. Ya. Que tienes la confianza con alguien, que puedes conversar, que puedes compartir, que él te puede guiar de cierta forma como es porque él ya estuvo ahí. Entonces sí fue ya un poco reconfortante. Ya. El único tabaleño, ¿no? El único. Ya. ¿Y vivías ahí en el complejo? Porque sabía yo que, por ejemplo, a los chicos de fuera les daban la vivienda, ¿no? Ahí en el complejo. ¿O vivías fuera? No, en el complejo no nos daban. Yo justamente viví, o sea, pasé todo ese ciclo de Nacional conviviendo con Marco, pues. Ya. Vivíamos, no recuerdo si era de la casa de Fagán Cubero, y él tenía la casa en El Calzado, en el sur de Quito. Allá nos mandaron a nosotros. Entonces yo vivía con Marco Andrade en un cuarto pequeño, pero... Solos. Ya. Solos, claro. ¿Cómo era la convivencia? Porque me imagino que eso era una locura, pues, ¿no? Eso te digo, o sea... ¿Cómo pues, comer? claro. ¿Cómo se organizaban? Claro. O sea, como te digo, nos daban la vivienda, igual nos daban la comida. Entonces no teníamos que preocuparnos de más que el pasaje, se puede decir de cierta forma. Entonces convivíamos con él, pasamos mucho tiempo conviviendo ahí en la casa de, como te digo, si mal no recuerdo, de Fabián Cubero, que quedaba en El Calzado. Y de ahí pues cogíamos el bus y nos íbamos al entrenamiento a Catumbaco. A Tumbaco. A Tumbaco todos los días. Era una hora bajito del Claro, claro, ¿no? sí, teníamos que madrugar Ya. para llegar a las 8. Y entrenaban a las 8, ¿no? Y luego salían 11, 12 de la mañana. Claro, tipo 11 de la mañana salíamos. Y la tarde libre. Claro, la tarde libre ya para... ¿A qué se dedicaban ahí? Nada, íbamos a descansar. La mayor parte del tiempo íbamos a descansar porque ya una vez, o sea, ya una vez conformando ya un equipo ya, como decir, ya de mucha competición, ya, como se puede decir profesionalmente, ya te exigen, ya te sacan la madre, como se dice vulgarmente, y te quedas
rendido. No ha de ser doble jornada que a veces nos tocaba hacer, era matador. Pero eso te sirve, pues. Llegas ya al Nacional, me imagino que ya tienes debutaste con la camiseta del Nacional. ¿Y cómo te sientes de ese primer partido ya en fundarte porque tú no eres del Nacional? Preferencia con algún equipo no he tenido. No has tenido. Sí tengo cariño en los que jugué, sí, pero Ya. preferencia en algunos no. No, ya. O sea, Pero ¿qué sentiste, por ejemplo, el hecho de que ya te digan, mira, toma, este va a ser tu uniforme, prepárate porque mañana a lo mejor debutas? ¿cómo te explico? Es una experiencia indescriptible, porque bien o mal, para eso vienes trabajando. Si por A o B tienes la mentalidad de llegar a un equipo de primera o jugar algo diferente, o sea, es indescriptible. Tu uniforme, en cualquier campeonato que tú vayas, ya vestirte con el uniforme que vas a representar es algo ya bonito, porque bien o mal ya dices, bueno, o sea, tengo que dar todo lo mejor para que el equipo salga bien. Pero ya en este sentido es diferente, ya te dan la responsabilidad de que demuestres lo que tú vienes haciendo en el partido que viene a continuación, ¿no? Para que digan, bueno, este muchacho sí valió la pena darle la oportunidad y se está sacando el aire en la cancha. Ya. Entonces fue eso, fue algo gratificante para mí, pues que me digan, pues, toma tu uniforme, toma tu maceta, toma tu esto, toma tu otro. Y bueno, el fin de semana, pues, no recuerdo muy bien con quién fue el partido que debuté, pero sí lo hice bien, pues, porque me gané igual la titularidad. Ya, desde ahí te quedaste ahí también. Claro. ¿Compartiste cancha con Marco? ¿Jugaron alguna vez los dos? Sabes que, como te acabo de mencionar, yo al momento que entré ya formó parte del Nacional de la Sub-18 y ya estaba ahí, en la Sub-18.000. Y nuestro profesor era Wilson Armas. Entonces Wilson Armas nos pone a los dos otavaleños de 5, Marco Andrade y mi persona. Los dos siempre jugábamos de 5. Ya. Decía, a ver, daba la lista de quién juega y los dos otavaleños van en el medio, ya sabe. Y nada, pues gratificante jugar con un paisano y que en otro equipo diferente, con condiciones, con partidos, con anécdotas, con todo diferente. ¿Era sencillo jugar con Marco? Sí, siempre ha sido sencillo. Sí, ¿no? Sí, siempre ha sido. Nos Facilito, comprendíamos desde facilito. muchachos. Desde papá, desde claro, chiquito. desde muchachos. Luego, por cuestiones de la vida, tú tienes que salir del Nacional, porque me parece que fuiste a Liga de Quito. ¿Cómo fue ese paso? Antes de pasar a eso, ¿cuánto tiempo jugaste en el Nacional? Jugué una temporada y media más o menos. Luego ya pasé a Sub-18. Sub-18. Solo la Sub-18. Ajá. Ya, y luego pasaste ya a Liga. ¿Cómo Ya se Liga. da ese paso? Realmente acabas ya la temporada, ¿no? De jugar en la 18 y automáticamente subes a la 20. Pero en la 20, o sea, había jugadores ya muy experimentados. Y bien o mal, escuché la entrevista de Marco, que bien o mal me hace un recorder de cómo fue la cosa. Y había jugadores, pero increíblemente con condiciones. Como te digo, había Quiroz, había Borja, el canguro Borja, había, qué sé yo, muchos jugadores experimentados que llegaron a primera con Marco. Entonces, como que no había mucho chance de quedarse en esa temporada con ellos. A la 20. Claro, porque ya eran ratificados y bien o mal ya estaban ya hasta entrenando en primera y bajaban a jugar a la 20. Entonces no había mucho chance de coger y quedarse en ese equipo que prácticamente ya estaba conformado. Entonces de ahí ya hubo unas conversaciones con profesor Mauricio King acá en Liga y decido irme para conformar la liga. O sea, fue por medio del profesor. Sí. ¿Y llegas igual a buscar tu puesto o ya ibas ya? Siempre llegas a buscar tu puesto. No vas a decir, bueno, tú vas de titular. Claro, pero a lo que me refería es, no llegas ya a probarte porque ya te habían visto. No, digamos, o sea, sí hubo ese trayecto de irte a probar, de mostrar tus condiciones, sí hubo, sino que yo llego a Liga y me topo con vuelta con otro paisano, pues que estaba en ese entonces Miguel Aceldo. Aceldo estaba ya conformando Liga. Entonces yo llego a la 20. En la 20. Claro, pero yo llego con 19 años. Entonces yo llego con 19 años y le veo ahí a Miguel Aceldo. Y bueno, yo digo, sí, no está otro paisano acá, que ya es un poco más fácil. No entrar, sino que tal vez acoplarse, porque ya tienes la acogida de alguien, por lo menos. Entonces ya llego allá, profe Mauricio King, había algunos muchachos, y nos probó y nada, pues dando gracias a Dios se mostró las condiciones y quedó ya conformando Liga de Quito. Ya,
¿Cuál es la diferencia entre los dos equipos en los que has estado? Los dos son grandes, Ya. los dos son grandes. Y bien o mal... ¿Entrenabas en Pomaski? En Pomaski, claro, ya entrenaba más lejos todavía. Era un trajín medio complicado, pero acá vuelta fue un poco más cómoda la situación, porque teníamos transporte. Ya nosotros nos dieron, bueno, a mí y a casi a la mayoría de jugadores nos dieron la estadía en Llano Grande, ya a la entradita de Quito. No Tenía está la tan casa lejos, de liga, ¿no? Ya claro, no está tenía tan la casa de liga y ahí nos quedamos, pues, y iba la furgoneta y nos trasladaba de la casa al complejo y del complejo a la casa. ¿Juegas la 20 ahí? El Claro, campeonato juego sub-20. el campeonato sub-20. Fue el Ya. campeonato sub-20. ¿Qué tal te fue ahí? No, igual, o sea, como te digo, me acuerdo de un negrito, un patucho que tenía, creo que 1,60 m y algo. Pero era como decir, el ratificado, el mandamás de ahí, pues era Juanito, no recuerdo el apellido, pero un moreno. Entonces él jugaba en mi puesto. Entonces, no, pues yo voy, entreno, sigo entrenando. El primer partido no me acuerdo que no jugué, pero del segundo ya me da chance y no, pues tienes que aprovechar el chance que te dan, porque si no, olvídate, estás, como decimos vulgarmente, pisando banco y no hay fin. Entonces aproveché mi oportunidad y ya me quedé constituido en el puesto. Y como te digo, Juanito, que era mucho tiempo de liga, le corrieron para la banda derecha para no dejarle sin jugar, pues, porque tenía condiciones, sino que tal vez vieron un poco más en mí que Por la puesto, posición. por la Ujú. posición. Entonces ya me quedé ratificado ahí en la posición y Ya. empecé a jugar ya todos los partidos. La misma experiencia que en Nacional, en fundarse la camiseta de Liga. Claro. Yo recuerdo que en esa época tenían el Volvo, si no recuerdo, ¿no? Creo que era esa camiseta. No, el sello de Umbro era. El de Casi Umbro, siempre. sí, el de Ajá. Umbro. Y yo recuerdo que inclusive alguna vez viniste a jugar en las fiestas del Yamor, Claro. con Liga de Quito, y estabas tú y Miguel Aceldo ahí Ajá. en Liga. Y claro, la gente era emocionada porque decía, hay dos tabareños jugando en Claro. Liga, ¿no? Y vinieron a jugar en las fiestas del Yamor. Yo eso Sí, tengo la sí, sí, memoria fue- fresquita, ¿no? Porque, y yo digo, en esa época tú tenías 20 años, yo estaba con 15, 16 más o Más o menos. menos. Y claro, yo veía y decía, wow, o sea, hay otavaleños en Liga, qué bien. Em, de todo ese trajín, porque me parece que ahí termina el tema del fútbol, ¿no? Con Liga, o ¿qué pasó después? No, o sea, prácticamente sí se jugó en liga 2 años. Realmente sí se pudo pisar unos días primera con el profe Julio Sá. Entonces, pero de ahí pues ya se terminó ese proceso con liga y voy a probar suerte en Olmedo de Obregón. Pero ya tenía un poco conformada mi familia. Ya. Entonces yo fui para allá, Dios sabe por qué sabe cómo pasan las cosas, ¿no? Obviamente ya estaba con mi contrato porque fue el técnico Perrone y me vio condiciones y me dijo, chévere, anda, habla con dirigencia del medio. Ya tenía mi contrato hecho, sino que recibí una llamada que cambió todo el panorama. Entonces preferí a mi familia que es ahora por el contrato que tenía. Ya. Pero o sea, son cosas que bien o mal pasan por algo. Por algo. Así lo hice pues. ¿Qué hacías? ¿Te pagaban? ¿Y recibías ya dinero en la 20? Claro. Ya. Claro, en el 18 Nacional. ¿Qué hacías, casado. por ejemplo, con eso? Imagínate, era un mensaje, no me acuerdo si era 100, 150, $200, pero para nosotros era Plata. claro, pues, claro, Ya. muchachos, nosotros con esa plata tenemos hasta tarjeta de banco de Guayaquil, alineadísimo de, no, si era, no, pues lo que te faltaba, tal vez zapatos, pupos, ropa, o sea, sí se hizo algo. de eso. ¿Venías de Otavalo? ¿Visitabas Todas las Otavalo? semanas. Sí. Acababa Venías de jugar. Venías encachinado así con... Nunca, verás. ¿No? Nunca. Mis amigos que tenían Otavalo así, que conforman el grupito, me decían, ¿qué vas a estar pues, jugando allá, pues, hermano? No, que si te has ido a trabajar, y así no, o sea, me berreaban. Entonces yo una vez decido bajar, pero uniformado de pies a cabeza. Con el Con uniforme de la liga. Con el uniforme de la liga abajo, de pies a cabeza uniformado y con maleta y todo. Entonces voy y le digo, y saludo con mis amigos, y me quedan viendo ahí, serio, así, ¿no? Entonces queda como anécdota, ¿no? Bueno, digo, tal que no confiaban en mí, entonces sí queda como anécdota Ya. para recordar tanto tiempo. ¿Qué te dejó el fútbol? ¿Qué experiencia de vida te dio el fútbol? Más que todo amistades, muchas amistades buenas, sinceras que hasta ahora las tengo, con infinidad de muchachos. Hay gente que, por ejemplo, yo voy a Ibarra y me saluda y no recuerdo quién es. Imagínate, voy a Ibarra y con mi esposa, mis hijos y me dice, me saludan, ¿qué más, Zambito? ¿Qué chiquino? Y yo,
¿Y mi esposa quién es? No sé. recuerdo. Entonces, después haciendo una memoria, digo, no, sí, es de él, es de este otro, no, sí jugaba conmigo, por aquí, por allá. Entonces sí me ha dejado mucha gratitud en tener amistades en todo lado. Tú eres, creo que yo, uno de los pateadores más fuertes que tuvo, creo que me atrevería a decir que Imbabura, Otavalo Imbabura. ¿Hiciste goles en el Nacional? ¿Hiciste goles en Liga con ese poder que tenías en las piernas? Sí, si mal no recuerdo, en Nacional creo que hice unos 4 goles. Y en Liga igual creo que unos 4 o 5 Ya. goles más o menos. Claro, obviamente fuera de Yo 18. yo conozco, por ejemplo, yo te conozco a ti, Sambo, y yo sé que no eres una persona que, por ejemplo, sea muy, digamos, que pone el picante, sino más bien eres un jugador muy calmado, muy callado. ¿Festejabas los goles? ¿Festejabas los goles? ¿Sabes que eufóricamente no? No, ya. Nunca lo hice. Pero sí se llenaba de gratitud el hecho de mandar un gol ya a equipos que realmente igual están en competencia ya diferente. Ya. Pues sí te alegraba eso. ¿Tus papás, tu papá te acompañaba ya cuando estabas en Liga, en el Nacional? ¿Iba a los partidos? ¿Te trataba de acompañar? Porque hay que reconocerlo, me imagino que ya jugabas en otros lugares, en Cuenca, en Guayaquil. ¿Intentaba tu papá llegar a esos partidos? ¿Sentiste Era alguna vez era muy difícil, Ya. era muy difícil por el tema de traslado. Como tú acabas de mencionar, realmente yo que recuerde, no hubo estadio que no pisara. O sea, casi todos a nivel nacional Ya. sí he jugado casi en todos los estadios a nivel nacional. Pero fue una ocasión que ellos vivían en Riobamba, porque fueron a vivir en Riobamba. Íbamos a jugar nosotros con Liga de Quito contra el MEV? en Ambato. En Ambato. En Ambato. ¿Contra quién? No, ¿Macará? creo que era el Macará o el técnico, técnico? no recuerdo. Pero jugábamos nosotros contra ellos. Entonces yo ya entro a cancha, ya estábamos ahí Y regresas un a ver a las poco, un gradas. poco calentando y regreso a las gradas y encuentro a mi mamá y mi papá. O sea, digo, gratificante porque era la primera vez que les veía en el graderío, ¿no? Porque no hubo la oportunidad de hacerlo en otras circunstancias. Porque vivían cerca, pues lo hicieron. ¿Qué Pero sentías? sí, no, eso te digo, o sea, una alegría indescriptible porque nunca les vi a mis papás ahí en el graderío, fue primera vez. Entonces con más ganas pues a jugar, a demostrar, a relajarse y para demostrarles que bien o mal sí hicieron bien el trabajo y cuando mi papá me dijo, vamos para allá, tuvo la razón pues. Ya. Para estar en esa temporada ahí. El partido que no se te va a ir de la mente, Sam, alguno que te haya marcado la vida, que te digas, chucha, de ese partido nunca me voy a olvidar. Hermano, el partido que no me voy a olvidar es que jugábamos en Guayaquil, con Liga. ¿Contra Y, el Barcelona o el Emelec? Emelec, creo. Ya. Entonces, ya creo que eran 80 minutos que llevábamos jugando. Y se me acalambran las dos piernas. Pues, dos piernas, o sea, en Guayaquil es un La extremo, humedad, pero claro, terrible, el terrible. calor, A un la serrano, distancia. mano, te funde. Nosotros teníamos que mojarnos los pupos para poder jugar tranquilos, porque si no te quemaba los pies y no podías ni correr. Entonces yo me acuerdo que era 85 minutos de juego y quiero correr y se me calambran las dos piernas. Entonces justo, coincidencia, ¿no? Justo viene el contrario, queriendo pasar donde mí, yo, o sea, me boto contra él, ¿no? Para hacerle falta y como que me golpea y me quedo ahí tendido, si quiero, unos 2 minutos hasta que me recupere, pues, del calambre en las dos piernas. Fue la primera vez que me pasó eso y la que más me Difícil, acuerdo ya. realmente, la que más me acuerdo que fue una anécdota tremenda porque me quedé así estático. Con las dos piernas. Sí, hermano, Ya. fue súper difícil. Contracturadas, pues, ¿no? Ajá. Y eso para el que ha sufrido debe darse cuenta Sí. cómo duele, ¿no? Sí. Y qué desesperante que es porque tú no puedes, ya no tienes control sobre tus piernas, pues, ¿no? Te quedas tan Claro, rígido, contracturado hermano. que no Ajá. tienes más que hacer. He disfrutado mucho la entrevista, Zambito. Yo creo que estas historias, por ejemplo, que hemos tenido, que tú me has conversado, creo que muy pocas personas sabrán, ¿no? Muy pocas personas, como tú dices, Es que convivieron ese día. como esa dices tú, eras un perfil bajo, muy callado, no eras el típico canchero que venía y, como tú dices, tus amigos hasta dudaban de que estabas Sí, en liga, hermano, pues, yo ¿no? también. Fue una anécdota de... Y me imagino que esto, por ejemplo, aparte de tu familia muy cercana, no debe conocer, ¿no? Y qué bueno que ahora la gente te pueda conocer, te pueda saber, o sea, pueda saber que
que la persona que ahora, por ejemplo, está en tu local de trabajo era una persona que se dedicó al fútbol, pues, ¿no? Y que se dedicó como dicen, a carta cabal en el fútbol. ¿Qué consejo le darías a la gente que te está viendo, Sam? El consejo más sano que si es que hacen deporte, pues lo sigan haciendo. Independientemente, pues si es que quieren forjarse algo ya profesionalmente, lo hagan bien. Porque si bien es cierto, cuando uno es deportista, la vida mismo te premia en cierta forma, como te digo, de amistades que en todo lado se tiene. Y más que todo de uno mismo, pues para mantenerse en actividad, y tú sabes que el deporte es lo más sano que hay ahora. Tus hijos ahora siguen también tus pasos, no en el fútbol, pero, Sí. pero son deportistas. Eso ¿no? te digo, hermano, en casa de herrero cuchillo. Ninguno de los dos, pero sí tengo mi hijo mayor que ya tiene 21 años, que está practicando MMA. Sí ha ganado algunas medallas y bueno, esperemos a ver si es que no le coge tanto profesional, pero que siga en el deporte. Qué bueno, Eso ¿no? es Qué bueno que se sigan. ¿Cómo te has sentido, Sambo, contando esta historia? Esta historia que, como digo, muy pocos deben saber, ¿no? Sí, aquí en Cotacachi casi nadie, porque a veces que van a mi local y me dicen, ¿qué más, Ambito? Vamos a jugar un básquet. Tal vez Por la talla. Yo digo, yo no juego básquet, hermano, juego fútbol. No creo, entonces conversamos un poco. Ha habido gente que recién se ha empapado de todo lo que estamos conversando ahora. Aquí en Cotacachi no saben mucho realmente de lo que fui yo en Otavalo, o tal vez en otro lado, en Ibarra, que igual le conocen. Pero nada, o sea, como te digo, sí es gratificante en el hecho de recordar cuando converso con alguien. Ajá. Que me pregunta, obviamente. Yo recuerdo que tú apenas llegando acá a Cotacachi, me imagino que fue en los primeros, porque tu guaguito era muy chiquito en esa época. Y logramos jugar y quedar campeones, recordarás, en el fútbol sala del Coliseo, pues, ¿no? Claro. ¿Te acordarás? Claro. Y claro, y tu nene era muy chiquitito en esa Claro, época. muy pequeño. Yo no me acuerdo si tenía unos 3 años, tal vez, 4 años. Sí. No tenía más. Qué bueno, ¿no? Y se obviamente. compartió también. Sí, Y creo que ahí mucho. también te fuiste ganando el tema del platito de comida ahí en la casa. Obviamente. Listo, Samito, yo te agradezco mucho por haberte dado cita. He Sí, disfrutado tocayo. mucho Gracias. esta entrevista. También compartimos el fútbol ahí en el San Sebastián. Era un honor, creo que para nosotros también jugar contigo, porque como digo, los que en realidad supimos lo que tú fuiste en el tema del fútbol, entendíamos que eras alguien que era grande, ¿no? Que fue grande, que sigue siendo grande y que prácticamente iba a reforzarnos a nosotros. Y así fue, ¿no? Así fue, jugamos, participamos, creo que en esa temporada no nos fue tan bien, pero lo hicimos de una mejor manera. El fútbol sala también lo dominabas, eras también muy bueno para el fútbol sala. Y ahora pues ya como digo, el tiempo va pasando, ya lastimosamente ya la velocidad que se tenía, Obviamente. la potencia que se tenía va mermando. Ya estamos como para las Masters y las Super Masters nomás, pero no nada más. He disfrutado mucho la entrevista, Sambito, te agradezco mucho por haberte dado este tiempito y más bien hacer conocer esta historia que has tenido, ¿no? Esta historia de sacrificio, porque el mismo hecho de dejar la comodidad de la casa por irte a probar suerte es digno de elogiar y digno de decir qué valiente, ¿no? Qué garra, qué punto honor que se tiene para poder dejar la comodidad de la casa donde tenías un plato de comida, donde tenías todas las cosas, Obviamente. y viajar a un lugar donde tenías que convivir con Marco en este caso, ¿no? Y poder zafar las cosas que iban surgiendo en el diario vivir. Te agradezco mucho, Sambito, he disfrutado mucho, como te digo, la entrevista y ojalá pues algún rato haya la oportunidad, no sé, a lo mejor de sentarse con Marco y contar ahí algunas anécdotas. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti. Ha sido el día de hoy, estamos conversando y estuvimos conversando con Marco, ya me acuerdo del Marco, con Iván Endara, el Sambo Endara, para los que recuerden también, un jugador espléndido de fútbol, muy técnico, muy capaz, muy fuerte, también una patada interesantísima, creo que de las más fuertes que he podido ver yo también en el tema del fútbol, y pues nos ha contado su historia deportiva el día de hoy. Recuerden, nosotros siempre estamos los domingos a las 8 de la noche aquí en Huella Deportiva, en un Café Com. Siempre nos retransmite en la radio pública de Cotacachi y nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana. Recuerden que Chuya Vida tenemos 10 un ratito, así que vaya, aproveche. Siempre trate de ser feliz y nos vemos la próxima semana.